Buenas noches, soy Macario Lozano y este es tu programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias. Buenas noches. Ahora, con el problema del encarecimiento de la tortilla, el presidente Felipe Calderón ordenó de inmediato que se comprara maíz donde se encontrara en el mundo y se trajera a México, lo cual refleja claramente el grave problema de dependencia que tiene México en cuestión tan vital, tan fundamental como es la alimentaria, ¿no? Así es, se ha hablado mucho de que México pues tendría la capacidad para producir todos los alimentos, para que aquí se consuma más bien todo lo que se produce y no estar importando, sino más bien ser exportador. Pero pues en la actualidad, Macario, eso no sucede y pues vamos a ver qué nos dijeron algunos sectores involucrados en este tema. Pues la carne ya no la consumen igual, ya es menos, por lo mismo, ¿no? Que ya subió todo. Simplemente la tortilla hasta dónde está, el maíz hasta dónde está. Entonces los campesinos o los que consumimos maíz y tortilla y frijol, pues ya no va a alcanzar para más, aunque queramos carne. Para los niños mucho, lo que es la carne, todo lo que ha subido mucho, la leche. ¿Es lo que ha dejado de comprar? Sí, la tortilla también ya menoró porque le están subiendo bastante. Pues yo siento que no se ha dejado de consumir, sino se ha bajado el consumo. ¿Por qué? Porque pues si está tan caro, pues si a lo mejor se compra 1 kilo, pues a lo mejor vamos a comprar. En las familias pequeñas pues vamos a comprar medio, no sé. Al fin, mexicanos consumimos lo que nuestro país no produce y debemos de estar en contra, joven, porque si no damos nosotros opción a que nuestros productos de nuestro país se consuman, pues estamos haciendo lo mismo, propiciando la piratería y tanta cosa que hay corrupta. Precisamente por eso se han hecho convenios con otros países precisamente para la importación. No es que dependamos, pero sí eso nos está haciendo falta ese producto y precisamente en eso estriba la globalización comercial que existe. A lo mejor el maíz no es aunque es nuestra comestible principal, a lo mejor no es ¿cómo te diré? Nuestro fuerte. A lo mejor no es nuestro fuerte. A lo mejor tenemos que estoy hablando de una utopía, pero a lo mejor tenemos que importar todo el maíz. Pero también nosotros a lo mejor vamos a exportar todo el melón, toda la zanahoria, toda la lechuga que se va a consumir en parte de los Estados Unidos, en Canadá, en Tokio, en todos lados. ¿Me explico? Entonces tenemos que irnos acostumbrando a eso. Y no debemos de hacer un problema tan grave como lo están haciendo pues los medios, las líderes, etcétera, en especulando en cosas que realmente no se debe de hacer. Desafortunadamente la política federal desde hace algunos años referente al agro fue el que para tratar de estabilizar el precio del maíz se importara. Y eso dejó a los productores del maíz indefensos, vaya, porque ya no hubo programas para incentivar el producto de este maíz. Y eso, que es a lo que nos llevó, pues que ahora el precio del maíz lo controlan los mercados internacionales. En nuestro país, más del 60% de los granos de maíz, sobre todo, provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos. En el Tratado de Libre Comercio, al sector agropecuario se le dejó muy indefenso. Y otra parte, la política agropecuaria del gobierno anterior de Vicente Fox, donde se optó por importar o por incentivar la importación del grano, y no el de incentivar la producción nacional. Yo creo que esos dos aspectos fueron fundamentales para vivir lo que ahorita vivimos. En Rusia, cuando se dio lo de Gorbachov, se empezó a permitir la entrada de granos al por mayor a Rusia. Con Estados Unidos, concretamente, dejó de mandarles comida, pues bueno, ahí tuvieron un problema que todos conocemos, ¿no? Nada más por dar un ejemplo, por supuesto no es el caso de México, pero puede ser un referente, ¿no? Lo principal es que el gobierno federal tiene que incentivar de manera urgente la producción de granos, sobre todo de maíz, incentivar a los productores de maíz. Lo que tenemos que hacer es inyectarle al campo y hacerlo productivo y hacer que la gente, que los campesinos ganen, pero de a de veras. El presupuesto del Estado de México aumentó, creo yo, con cerca de un 40% más. Esperemos que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
pueda inyectarle, pero efectivamente a donde le tienen que inyectar, al campo, para que nosotros y los campesinos sean productivos y nosotros podamos tener el acceso a comer ese tipo de productos del campo a precios más accesibles. A nosotros nos ha afectado mucho a la ganadería el alza de precios de los granos, que ha subido en un 50%, y en la ganadería lo que más se consume o lo que más se usa para alimento del ganado es el grano. En rumiantes se utiliza el 45% de la dieta alimenticia, y junto con eso decían, bueno, del maíz nada más, no, también va de la mano el sorgo, que se fue casi de manera conjunta con el maíz. Quien sube el precio del grano no es el campesino, el productor rural que tenemos en México. Las beneficiadas son las empresas transnacionales como Cargill y otros nombres que hay, que son los acopiadores de los granos a nivel nacional y que son los que están jugando ahorita con los precios. El Estado de México no escapa a este problema del déficit alimentario, al contrario, aquí está más acentuado porque, por ejemplo, a pesar de que es un estado que hace muchísima barbacoa, gran parte del borrego lo trae en canal de Estados Unidos, tampoco es autosuficiente en leche y en muchísimos productos más alimenticios, no produce lo que necesita su crecidísima población de más de 14 millones de personas, ¿no? Sí, realmente son muy altas todavía las importaciones que se llevan a cabo tanto en el país como en el Estado de México. Mucha gente cree, que por ejemplo ahora con el aumento de la tortilla que quienes ganan son los productores, y realmente a veces ellos pues son los más perjudicados porque encima de todo les compran la tonelada a precios muy bajos. Y ahorita el problema de la tortilla es el efecto de una mala política agropecuaria, agrícola, pues, del campo, una política pública para el área rural, porque en el fondo atrás de esto es que no se tiene todo lo que se necesita, es decir, no hay grano suficiente para alimentar a la población de México, lo que es gravísimo en términos de soberanía también. Sí, y es que realmente las autoridades pues deberían inyectar más recursos. El campo, se ha dicho muchas veces, está olvidado. El sector agropecuario, que no solamente incluye maíz, sino también ganadería y todas las actividades que se llevan a cabo, y a las cuales se les debería pues inyectar más recursos, dar más apoyo para que ellos produzcan más y así aquí que se pueda consumir todo lo que se produce. El problema del campo en México tiene dos vertientes. Una, que en los últimos 15 o 16 años, 18 años, se le abandonó por parte del gobierno, pero anteriormente había muchísimo apoyo, mucho respaldo, pero se fue en corrupción, se fue en despilfarro, en realidad se enriquecieron los funcionarios y el campesino siguió igual de pobre, el campo siguió igual de despauperado, ¿no? Así es, y todavía pues hay quienes les dicen que la verdad ya no es rentable el campo. Es muy fácil decirlo, es muy fácil también señalarles que ya no cultiven maíz, pero bueno, la gente está acostumbrada a eso, y además si no los asesoran y si no les dan apoyos, pues ¿qué van a hacer? También a veces les da trabajo cultivar maíz, que es lo más barato que sale cultivar. Bueno, también. Cultivar otros productos es muchísimo más caro. Si no tiene respaldo para lo poco, menos van a tener respaldo gubernamental para lo que es más caro y más costoso, ¿no? Sí, y además hay un temor justificado, por supuesto, por parte de muchos productores, de que bueno, ya viene el 2008, ya viene la apertura otra vez de fronteras para ciertos alimentos, y esto sin duda les va a perjudicar porque todos sabemos que productores de Estados Unidos, de Canadá, siempre han sido muy protegidos por su gobierno, y en México no sucede eso. Debería tomarse como una gran llamada de atención lo que ocurrió con la tortilla, porque este apenas es un simple indicio de lo mal que está el campo. El campo tiene que recuperarse, tiene que producir, porque también la no productividad o la baja productividad implica miseria, implica marginación e implican graves problemas, incluso son gérmenes de tensiones sociales más adelante, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué pasa, qué hacen las autoridades también con esos problemas que, bueno, ya no solamente es la tortilla, han alcanzado muchísimos alimentos, ¿verdad, Macaria, esta semana? Requiere, yo creo que una política a fondo que vea no solamente los efectos. En este caso está atendiendo el problema de la tortilla, pero en sus efectos, no en sus causas. Las causas son las que enumeramos y esas tienen que corregirse. Sí, pues vamos a ver qué pasa, qué ocurre en estos siguientes días. Vamos a estar muy atentos a estos temas. Por lo pronto nosotros vamos a un corte y volvemos.